Bueno, ya estamos con Josefina Vera. Bueno, estamos charlando antes fuera de cámara. Bueno, nos contaba, ella es jugadora de squash y la conocimos a su historia a través de nuestro productor, a través de Omar. Y bueno, cuando empezamos, lo primero que nos pudiste recién contar cuando veíamos eso, que sentís que en esta causa, la tuya, la de violencia que tenés con la persona que te agredió, pero también con la otra, familiar por la tenencia, hay una situación que en la justicia te afectó, te choqueó mucho. ¿Qué es lo que pasa con eso? En la justicia realmente yo fui a la justicia pidiendo un socorro o que protección o encontrar un lugar para refugiarme de tanta hostilidad y tanta agresión. Y realmente lo que llevo casi 3 años en el foro penal y en el foro civil de familia. Si bien en la parte penal vamos avanzando a pasos lentos, pero avanzando al fin, en la parte de familia es donde más me he sentido nuevamente víctima, porque lo que me llegan a decir es, la quiso matar a usted, no a la niña. Entonces, frente a eso, siento un enorme sentimiento de injusticia. Y bueno, justamente fue ayer que salí a las calles para que esta problemática cambie y que realmente las personas que tienen injerencia y poder puedan tomar dimensión de que esto es un problema enorme. Yo tenía la nenita de Paola ahí adelante y realmente a Martina exactamente. Y por ahí lo que compartí con mis amigos era que por ahí sentí qué bueno que puedo contar la historia y a la vez qué pena que no tengo una mamá de esa nena. Pero bueno, o sea, siempre en esto me he sentido como yo la loca, la que he tenido que acreditar todo. Me hicieron 1001 pericias. Pensando en la nena, perdóname, Sí. claro, porque ustedes al tener tenencia compartida, vos tenés que seguir viéndole para, por ejemplo, cuando va a buscar a tu hija. Sí. Y pienso en esta circunstancia, ¿hasta cuánto ese episodio o ese momento no puede ser un desencadenante para que él vuelva a intentar matarte? Está mediado porque el contacto, porque tengo una orden de restricción, la cual él ha querido... Violar. No violar, pero ha querido sacármela, o sea, se ha presentado en fiscalía pidiendo que la levantaran y justamente en fiscalía se lo han negado. Pero bueno, respetar la orden de restricción es bastante complejo también porque hay lugares públicos donde por ahí nos cruzamos. Josefina, sí. Me gustaría que vayamos intentando construir el proceso tuyo, ¿no? Porque cuando alguien como vos se anima a hablar, y por suerte hoy, a raíz de lo que pasó, hay gente animándose a hablar, está bueno contar cómo fue que vos te diste cuenta de lo que estaba pasando, que vos empezaste a sentir que la violencia existía, y el momento en el cual decidiste intentar terminar con eso. Francamente, cuando uno está en una relación así tan compleja, pierde las nociones. A mí, justamente desde que me separé, desde hace 3 años yo vengo con terapia, me he tenido que reconstruir y rearmar, porque quedamos en un estado no sé, de shock, de traumatismo bastante grande. Y bueno, básicamente el hecho que a mí me produce la separación es un arma en la cabeza, maniatada durante varias horas, minutos, no sé, perdí la noción, y finalmente un disparo que da un placar y queda el disparo en la pared. Todo esto está acreditado en la causa, hay un registro. Y bueno, justamente después de eso quedé atontada y bueno, finalmente hice la denuncia. Pero bueno, también ahí, al hacer la denuncia, también me encontré con cierta reticencia de las personas que tendrían que haberme socorrido o haberme... ¿Cuándo viste que empezaba esa revictimización? Digamos, ¿cuándo fue el primer momento en el que vos fuiste a un lugar esperando ayuda y sentiste... Desde que hice la denuncia. ¿Y en qué? ¿Nos puedes dar ejemplos de eso? Sí, o sea, volvé, esto es para sacar alguna ventaja económica, es para extorsión. ¿Quién te decía eso? Las personas, no, las personas que me tenían que socorrer en ese momento. Esto es para darle crédito a tus abogados, son cosas que pasaron y bueno, también en ese momento cuando fui a hacer la denuncia, yo ese primer momento fue increíble encontrarme con otras mujeres que estaban, yo la hice en la comisaría 14 bis, había otras mujeres y también era como que se las trataba de
No hagas la denuncia. ¿Cuántas denuncias hiciste? ¿O hiciste una denuncia y después ya no volviste a estar con él? O... No, hice una sola denuncia y bueno, ese fue el corte final. Pedí la orden de restricción, también la orden de restricción la pedí completa y bueno, y a partir de ahí ya no tengo el trato mínimo para poder mantener la tenencia compartida. Pero bueno, justamente lo que estoy pidiendo es que tomen, recapaciten, que una persona que cometió esto, que está acreditado, la causa está elevada a juicio, ¿cómo puede ser apto para ser padre o para mantener una tenencia compartida, ¿no? ¿Tenés botón antipánico? No, realmente en su momento lo hablamos y quedó ¿Pensás ahí. que te serviría el botón antipánico? Y no sé, habría que preguntarle a la chica de San Francisco, ¿no? Sí, porque, digamos, ante esta situación pareciera ser que la respuesta oficial es esa, ¿no? Que tengas un aparato para accionar y yo no sé si, por lo menos a mí me parece que no alcanza a la hora de pensar una política pública que te contenga. O sea, gente allegada o que me ha ayudado desde otros aspectos sociales, trabajadores sociales que están en la temática, me han dicho que no tienen mucho, no son muy efectivos. Pero bueno, acá es el punto donde uno tiene que volver a repensar las soluciones sociales. En el sentido, ¿es la víctima la que tiene que llevar un botón o tenemos que ponerle el foco en la persona que hace, que comete este tipo de comportamientos tan violentos? O sea, es la persona la que tiene que andar con culpa, exponiéndose como no soy loca, no quiero extorsión económica, porque son todas estas cosas las que uno... Ayer, bueno, después de la movilización, me tomé un taxi, que está imposible al centro, y me dice el señor, ay, yo estaba con el cartel, obviamente, y me dice, ¿y vos venís de la movilización? Sí, ¿y por qué venís? No, bueno, yo le cuento, tuve una situación, y me dice, ¿y qué le hiciste? Entonces, estas cosas son las que tenemos que a poco ir cambiando. Bueno, justamente esto que decís vos, lo cultural. Yo recuerdo una vez que hablaba con una persona que le había pasado eso, y ella me decía, bueno, sí que le costó mucho romper esta cuestión de poder ir a hacer la denuncia, pero que ella sentía que habían pasado cosas alrededor y que o la sociedad quiso mirar para otro lado o alguien no quiso darse cuenta y que ella en ese momento no estaba con posibilidad de hacerlo. Y me relataba, dice, cuando a mí me empezaba a pegar, yo cerraba las ventanas de mi casa y los vecinos hacían lo mismo. Dice, hasta que el vecino, cuando escucha que al lado se están golpeando, se están gritando, deje de cerrar la ventana y en realidad se empieza a preguntar qué está pasando al lado, no, la cosa no va a cambiar. Y sí, la verdad es que la sociedad, y sobre todo en ciertos círculos sociales, es muy indiferente. Siempre te dicen, bueno, fíjate, volvé, llévense bien por la nena, compartan cumpleaños. Pero bueno, te lo dice la mamá de la compañerita de tu hija, te lo dice el juez que está llevando la causa, o sea, tenemos que cambiar todos, creo que hay que empatizar y es como cualquier problemática social, tratar de sensibilizarnos y ver en qué podemos colaborar, creo que es lo que yo pido, o sea, justamente lo que pasa es que acá estamos hablando de muerte. Y de muertes que quedan niños sin padres y sin madres, porque es lo que también pasa. ¿Él tiene algún tipo de